Os saludamos a todos en este día. Bienvenidos a esta reflexión de personajes bíblicos. Gracias a toda la audiencia por participar en cada uno de los vídeos, con vuestros comentarios. Gracias incluso por las votaciones en las encuestas que hacemos en comunidad. Gracias por ser parte del canal oficial de Radio Solidaria. Gracias por unirte a WhatsApp, por seguirnos en redes sociales. Pero sobre todo, gracias por orar por este ministerio. Que Dios nos dé la gracia para cada día seguir llegando más lejos. Hoy voy a ofrecerte una reflexión sobre un personaje que se habla poco de él, pero qué bendición de personaje. No solo él, su casa. Acompáñame en este día. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Esta es una de las historias más impactantes que puedes encontrar en la palabra de Dios. Este capítulo 6 del segundo libro de Samuel relata la historia, el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén por orden del rey David. Y este capítulo nos enseña sobre la reverencia a Dios, la obediencia, la adoración y las consecuencias de nuestras actitudes frente a la presencia de Dios. A partir del versículo 1 hasta el versículo 5, vemos un intento de transportar el arca. David reúne a 30.000 hombres para traer el arca desde la casa de Abinadab hasta Jerusalén. Esa era la idea. Colocan el arca en un carro nuevo y Uza y Ahío la guían. Durante ese trayecto hay cánticos, hay música, hay gozo, hay alegría, porque el arca regresa a Jerusalén. Pero sucede algo. Hay un pero. No basta con tener buenas intenciones. Debemos obedecer los principios de Dios. La adoración a Dios debe ir acompañada de reverencia. Muchas veces intentamos hacer la obra de Dios a nuestra manera, en lugar de seguir su dirección. Y llega uno de los sucesos que a mí más me impactan cuando leo este segundo libro de Samuel. Uza toca el arca para evitar que se caiga. Imagínate, el arca en ese carro, con esos bueyes, por un camino donde esos bueyes empiezan a tropezar. Y Uza tiene una buena intención. ¡Uy, que el arca se va a caer! Toca el arca, pone la mano para evitar que se caiga, pero Dios le hiere de muerte por su irreverencia. Puedes pensar, ¿qué malo es Dios? Este no es el Dios de amor que conozco. Dios demanda obediencia total, no parcial. En Números capítulo 4, verso 15, la palabra de Dios dice que nadie debía tocar el arca. No quiero meter a qué tribu pertenecía Uza, porque, lo creas o no, pertenecía a una tribu que no le correspondía estar en ese lugar, y menos, como hemos leído, tocar el arca. Nuestra falta de conocimiento de la palabra puede llevarnos a actuar de manera equivocada. Y eso le sucedió a Uza. Al instante, este hombre murió. Al ver esto, David reacciona. David teme a Dios y decide dejar el arca en casa de Obed-edom. Lo hace durante 3 meses. Y en esos meses, la casa de este hombre, de esta familia, es bendecida. Cuando tememos a Dios con humildad, Él nos enseña el camino correcto. Y la presencia de Dios trae bendición cuando se le honra, cuando se le obedece. Es necesario que tú y yo examinemos nuestra vida. Tenemos que corregir lo que no está alineado con la voluntad de Dios.
Desde este versículo 8 hasta el 11 vemos cómo David reacciona, cómo decide dejar el arca por temor a Dios en casa de Obed-edom y cómo esta casa durante 3 meses, que es el tiempo que está el arca en su hogar, es bendecida. Imagínate, todo lo que hacía Obed-edom, todo lo que hacía él, su familia, era bendecido por Dios, porque la presencia de Dios estaba en su casa. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando en nuestro hogar reina la presencia de Dios, hay bendición. Dios derrama bendición. David se entera, se entera de que la casa de Obed-edom era bendecida por Dios. Y aquí se produce, a partir del versículo 12 hasta el versículo 15, el segundo intento de transportar el arca. David sigue las instrucciones correctas y los levitas llevan el arca como Dios lo estableció. Uza no pertenecía a los levitas, y la palabra de Dios dice que eran los levitas los encargados de llevar el arca. Por eso no quería entrar en detalles, pero para que veas cómo tenemos un Dios santo. Lo que Dios establece se tiene que cumplir. David danza con gozo ante el Señor porque el arca regresa a Jerusalén. Qué bueno que aprendamos de nuestros errores. Y qué bueno que los corrijamos. Porque cuando aprendes de tus errores y los corriges, tú te estás acercando más a Dios. La obediencia a Dios trae gozo, trae celebración en nuestras vidas. Y eso hizo David. Mientras el arca es transportada a Jerusalén, David danza con gozo ante el Señor. La historia no acaba aquí, porque a partir del versículo 16 hasta el versículo 23 vemos a la esposa de David, que en ese entonces era la hija de Saúl, la famosa Mical, viendo que David danzaba con gozo en la presencia de Dios en paños menores, su esposa Mical lo desprecia por su danza delante de Dios. Es decir, que Mical desprecia la adoración de su esposo a Dios. Uy, que David está bailando en paños menores, que le van a ver las concubinas, que le van a ver las mujeres. Mical estaba despreciando la adoración real de su esposo David a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que Mical queda estéril por burlarse de la adoración de su esposo a Dios. No debemos juzgar la forma en que otros adoran a Dios. La soberbia, la crítica pueden impedir que experimentemos las bendiciones de Dios. Y lo creas o no, la adoración sincera es valorada por Dios, sin importar lo que otros piensen. Mical despreció la adoración de su esposo, y ahí tiene las consecuencias. Estéril. No podía tener hijos. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 6 del libro de Samuel? Porque esto es una introducción. Ahora quiero hablarte de Obed-edom. Pero cuando lees este capítulo 6, puedes aprender que la presencia de Dios es algo sagrado. Algo que debemos tratar con reverencia, con respeto, con obediencia. También cuando leo este capítulo 6, puedo aprender que la verdadera adoración surge de un corazón sincero, que cuando seguimos los principios de Dios, la bendición de Él nos acompaña. ¿Estoy siguiendo las instrucciones de Dios o haciendo las cosas a mi manera? Es una pregunta buena para reflexionar. ¿Cómo trato la presencia de Dios en mi vida diaria? ¿Permito que el temor o la crítica de otros afecten mi adoración? La historia de Obed-edom es breve, pero tiene enseñanzas. David había decidido trasladar el arca del pacto a Jerusalén, pero lo hizo de manera incorrecta, sin seguir las instrucciones de Dios, y como resultado, Uza murió al tocar el arca cuando los bueyes tropezaron. Esto llenó a David de temor y decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom durante los 3 meses
que el arca estuvo en su hogar, Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Esto tiene una enseñanza para nosotros. Dios bendice a quienes reciben su presencia y lo hacen con reverencia, con respeto, con obediencia. Eso es lo que hizo Obed-Edom, porque Obed-Edom podía haber dicho: no, David, no me dejes a mí el marrón. ¿Cómo me vas a dejar a mí el arca de Dios en mi casa? ¿Estás loco? Mira lo que ha sucedido. Uza ha muerto, ha fallecido. A mí no me metas en estos problemas, no. Todo lo contrario. Obed-Edom aceptó. Y durante esos 3 meses su casa, su familia fue bendecida por Dios. Los errores de otros no deben impedirte acercarte a Dios de la manera correcta. Cuando abres tu vida, cuando abres tu hogar a Dios, a los hermanos, Dios bendice. Y esa bendición fluye en todas las áreas. Esa es la bendición de tener la presencia de Dios. Y claro, la noticia de la bendición de Obed-Edom llegó hasta el rey David. Y esto motivó a David a trasladar nuevamente el arca, pero esta vez con obediencia, según las instrucciones de Dios. Nuestra relación con Dios debe inspirar a otros a buscar su presencia. Y cuando Dios está en nuestra vida, nuestra transformación se hace visible. Y las personas que nos rodean lo ven. Qué listo David, ¿eh? Se entera que en la casa de Obed-Edom hay bendición, que ahí está el arca, y dice: wow, yo quiero esa bendición para mi casa, para mi palacio. Yo quiero esa bendición para mi familia. Dios bendice cuando su presencia está en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar. Después de experimentar la presencia de Dios, Obed-Edom decidió servir en el templo. No se conformó con la bendición temporal en su hogar. Se convirtió en un servidor constante en la casa de Dios. Lo puedes leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 18. También en el capítulo 16, verso 38. Obed-Edom no se conforma y dice: ¿ah, sí? Pues yo quiero más. Decidió servir en el templo. No basta con recibir bendiciones. Debemos responder con gratitud, con servicio. Vemos cómo la presencia de Dios cambia nuestras prioridades y nos impulsa a servirle con pasión. Esa es la decisión que tomó Obed-Edom, un hombre dedicado al servicio de Dios. El crecimiento espiritual va a ocurrir cuando hacemos de la comunión con Dios un estilo de vida. Obed-Edom no solo fue bendecido personalmente, su descendencia también prosperó. Sus hijos y nietos se convirtieron en hombres fuertes y capacitados para el servicio en la casa de Dios. Léelo. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 en adelante. Nuestra relación con Dios puede impactar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Puede impactar a nuestra familia. Un hogar centrado en Dios produce hijos con valores, con propósitos, cosa que este mundo no quiere. El mundo no quiere que tengamos los valores de Dios, los valores cristianos. No. Un hogar que se centra en Dios produce hijos con principios bíblicos. Cuando servimos fielmente a Dios, Él nos asegura un legado de bendición. Hemos visto el ejemplo, Mical, la esposa de David, por menospreciar, por burlarse de su esposo, como adoraba a Dios, se quedó estéril. Eso no le sucedió a Obed-Edom ni a su familia. Sus hijos, sus nietos, se convirtieron en hombres al servicio en la casa de Dios. Esta historia de Obed-Edom nos enseña que la verdadera bendición no radica en lo material, sino en vivir en la presencia de Dios. Es triste, pero este mundo nos enseña que debemos vivir en lo material, quedarnos en el marco de lo natural, de lo terrenal. Quiere que te hagas tesoros en la tierra. Cuando la palabra de Dios dice: no te los hagas en la tierra, hazte tesoros en el cielo. La vida de Obed-Edom nos inspira
a buscar la presencia de Dios con temor, con temblor, con reverencia. Vemos cómo Obed-Edom es testimonio y cómo decide no quedarse solo con esa bendición del arca. Dice, pues ahora quiero servir a Dios en el templo. Vemos a un hombre cómo servía a Dios con fidelidad, con pasión, y cómo construyó un legado para las futuras generaciones. ¿Estamos dispuestos a hacer de nuestra vida, de nuestro hogar, un lugar donde la presencia de Dios more, transforme todo a nuestro alrededor? Yo creo que este es un ejemplo a seguir, el ejemplo de Obed-Edom. Y cuando seguimos el ejemplo de Obed-Edom, vamos a experimentar la plenitud al completo, la plenitud de la bendición de Dios. Yo quiero ser como Obed-Edom. Yo quiero recibir esa bendición. Ahora depende de nosotros. Depende de ti.